Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Assalamu alaikum, bienvenidos a los estudios de MTA Estados Unidos. Nosotros estamos aquí otra vez con otro programa de Islam 101 en español. Tengo conmigo en el estudio otra vez Dr. Hafizur Rahman de Albany, Nueva York, y el amigo mío Usman Villegas, el joven de Chicago. Hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre la vida del noble profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Él nació más o menos en el año 570 y de época cristiana. Y voy a pedir al amigo mío, Dr. Hafizur Rahman, de hablar un poquito sobre su vida antes de profetazgo. Dr. Hafizur Rahman, ¿nos puede enseñar un poco sobre la vida del noble profeta, por favor? Nuestro profeta Muhammad, paz y bendición de Dios sea con él, como usted dijo, que nació en una ciudad que se llama Meca, que es actualmente una ciudad de Arabia Saudita. Él nació en una época cuando los árabes de esta área estaban caídos en una situación moral bien mala y mucho daño a los débiles, los pobres. Él nació en un tribu de ellos que era de alto rango, que se llamaba Quraysh. Pero santo profeta Muhammad nunca desarrolló en la manera que él es más alto que la otra persona. Primero que nada, él cuando tenía poquitos años nada más fue huérfano. Su papá se murió antes de su nacimiento y su mamá murió cuando él tenía apenas 6 años. Y aparte de toda esa dificultad, él madureció ahí, haciendo un hombre honesto y con alta piedad. Tal y como que gente de esta área, los árabes, que estaban en toda clase de desreglo moral y desorden, siempre querían él como un hombre honesto y un hombre que podía hacer decisiones sin tener alguna favores un grupo al otro. Y siempre lo buscaban para hacer, resolver los... ayudarles a resolver los problemas muy difíciles. De entre ellos. Y con justicia y con honestidad. Correcto. Pero profeta Muhammad siempre estaba bien como triste con las condiciones de ellos, porque no solo que habían condiciones malas, moral, también lo mataban sus hijas de pena nacida, porque le avergonzaba que nació una niña. Y entonces él con todo eso... La mujer también en esta época, en casi todo el mundo, pero especialmente dentro de los árabes, tenía una posición más o menos de una cosa, sí, no más. No un humano, nada de eso. Sí. Entonces los profetas le llevaba todo eso al corazón. Bien estaba triste. Y él pues iba a un alta loma, en un cueva, y él solito ahí meditaba, buscaba el Dios, porque esa luz del un solo Dios siempre existió en el corazón de profeta Muhammad. Y al fin de eso, ese ejercicio espiritual que él hizo, Dios acercó cuando él llegó a edad 40 y le dijo que él era un mensajero de él. Y de ahí comenzó la vida de él como un profeta. Entonces la misma población donde él estaba conocido como un hombre honesto, con un hombre de integridad, cuando él reclamó que él era un mensajero de Dios, un profeta, que hay que orar un solo Dios,
comenzaron atrás de él, con Sí. violencia. Y ellos tenían en esta época 360 o más ídolos en el Kaaba y en el Casa de Dios. la casa de Dios, en el centro de Meca. Y él estaba diciendo a ellos que mire, no 360, solo hay uno. Y ellos, pensando como los señores del mundo, que va a dividir nuestras ganancias por 360. Si hay solamente un Dios, vamos a tener solamente, en lugar de 360 personas viniendo a la Meca, ya va a venir solamente uno, ¿no? Eran pueblos, ¿no? Que venían de los que creían en los ídolos Sí. y se los trajeron ahí ¿cómo se llama? A Meca, ahí a la casa, y se juntaban, y como era pueblo de que la gente se juntaban para vender, ¿no? Y de negocio se juntaban, y ahí todos los dueños del pueblo les agradecían mucho que venían la gente, porque ellos mismos en esos negocios les ayudaban a ellos mismos, ¿verdad? Ahora, él hizo ¿cómo se llama? Reclamo de que Dios había hablado con él y tenía él edad de 40 años. Entonces, él había ya vivido entre ellos por unos 40 años. Ellos sabían que él estaba una persona honesta, una persona de justicia, una persona que tenía coraje y siempre estaba ayudando a la gente en necesidad, gente débiles. Entonces, ¿por qué tanto cambio de día y noche, no? El profeta, o el noble profeta, casi no cambió, ¿verdad? No cambió. No cambió, Cuando llegó a Dios a decirle a él que tú vas a ser el mensajero, sino usted estaba explicando que se iba a orar en las montañas, ahí en el monte, y ahí fue cuando un día Dios mandó el profeta Gabriel, se lo mandó y le dijo un dicho del Sagrado Corán. Entonces el noble profeta se asustó, tuvo miedo. Entonces cuando él regresó para la casa y su esposa lo vio espantado y no podía hablar de tanto susto que tenía, le preguntó qué te pasó y le dice, no, pues yo vi al profeta Gabriel y me dijo un mensaje que se lo dio Dios. Entonces fue cuando la esposa, sabiendo qué tipo de persona era, sabía que no iba a mentir. Entonces ella lo creyó. Entonces vino un amigo también y le preguntaron qué pasó con mi amigo Mohammed, la paz y bendición sea con él. Y luego les enteró qué fue lo que le pasó. Entonces ellos dos fueron los primeros musulmanes, porque ya desde ese día el noble profeta fue cuando les dijo, y fue cuando empezó la nueva religión del Islam, y de ahí es donde empezó. Y cuando aceptó ese mensaje de Dios, no cambió de persona, sino quedó igual. Y este testigo de su esposa, doctor, es algo muy, muy valioso, porque ella había casado con Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, cuando tenía él edad de 25 y ella de 40. Y entonces 15 años de matrimonio había pasado entre ellos dos. Y al saber del profeta que Dios había mandado a él un mensaje, ella dijo a él que seguramente Dios no va a abandonarte, porque tú tienes todas esas cualidades altas de moralidad y de ayudar a los pobres y todo eso. Entonces este testigo de su esposa es algo valioso. Sí, bien valioso. No solo que consoló a él, el tiempo estaba temblando de ese mensaje, porque acuérdate que de una vez te viene un ángel de Dios y te dice que mira, yo estoy mandando un mensaje de Dios, y él vino ahí temblando. Ella fue que lo trajo una de las sábanas y le dijo, mira, usted es un ser querido que Dios nunca va a dejar perder, porque usted hace buenas obras, usted ayuda a los débiles, usted trae valores humanos de moralidad que no existen en ese mundo. ¿Cómo Que Dios ya han desaparecido. exacto. ¿Cómo Dios te va a olvidar y cómo te va a dejar así sin protección? Eso es el mismo ángel que Dios lo había mandado a las otras profetas de anteriores. Eso fue realmente
uno de los primos de Khadija, que la esposa del profeta, que ella lo llevó a profeta Muhammad donde él como era un cristiano, pero lo sabía mucho de la lectura y espiritualidad, tan pronto que él supo que ese encuentro de profeta Muhammad fue así, él dijo, no, eso fue un mensaje de Dios, porque es el mismo mensajero de Dios que fue mandando mensajes a los profetas de anteriores. La segunda persona que vale mencionar que dio testimonio a su verdad, su veracidad, era su amigo de niñez, Abu Bakr, radiyallahu anhu, que Dios sea placido con él. Él, al volver a la ciudad, si tú puedes contarnos esta historia de Abu Bakr, cómo él aceptó el Islam y dio este testimonio de la veracidad del noble profeta. No, sí, el Abu Bakr fue su mejor amigo desde que era niño chiquito. Y tenían casi la misma edad. Sí, y hacían todo lo mismo. Menos yo creo, el Abu Bakr venía de una familia de alta altura, ¿no? Y el noble... y tenía una posición muy... Sí, su familia, económicamente, sí, en lo que es estatura en el público, ¿no? Pero como quiera, no se alejó de su amigo Mohammed, ¿verdad? Crecieron juntos los dos. Y aunque el noble profeta no supo leer o escribir, todos sabían que era buena persona, ¿verdad? Tenía sus morales de alta altura. Y cuando su amigo supo y vino a la casa y se enteró de, ¿qué le pasa a mi amigo? Él sabía que sí que había visto un ángel que le dio el mensaje de Dios y lo creyó. Y mucha gente sabiendo eso, que esta persona lo cree, entonces ha de ser algo verdad. Tienen que ser palabras de Dios. No es algo falso. Sí, Abu Bakr también, radiyallahu anhu, quería aceptar de una vez conocer que Muhammad había reclamado ser profeta. Estaba fuera haciendo alguna expedición de mercancía. Y él cuando regresó, tan pronto que se entró en Meca, le dijeron, mira, tu amigo se ha vuelto loco porque él está diciendo que él es un profeta y que vaya, velo donde está. Él dijo, mira, si fue profeta Muhammad diciendo eso, tiene que ser verdad. Yo acepto. Y eso fue la razón por cual, sin cuestionar algo, él dijo que si Muhammad le dijo eso, tiene que ser verdad. Sí. Y eso fue la razón de... el noble profeta quería dar a su amigo más grande, más fuerte amigo, quería darle explicación para que no hace una equivocación, ¿no? Sí, exacto. Pero él dijo, no solamente quiero saber si tú has reclamado ser profeta. Correcto. Al decir que sí, dijo que yo acepto. Entonces, esos dos son testigos de la veracidad del noble profeta fuerte. Sí. Pero seguimos con la historia. Entonces, después de reclamar en la sociedad, todos los mercantes, ¿cómo se llaman? Todas las personas de negocios comenzaron a tener miedo y comenzó entonces en este año 610, cuando tenía el noble profeta 40 años de edad, comenzó el periodo de 13 años de persecución severa en la ciudad. Háblame de eso. Pues, como sabe que ellos fueron demasiado cruel con el profeta Muhammad, ya en ese tiempo esa gente de comercial tenía todo poder económico. Pues, y al otro lado, Usman, las personas que aceptaron a él, mayoría eran débiles y pobres. Sí. Exacto. Y las mujeres y esclavos. Exacto, esclavos. Entonces ellos no tenían poder ninguno. Imagínate, no querían vender cosas a ellos. Aunque ellos ofrecían dinero, no querían. Lo trataban cruel, sobre todo los esclavos, no tenían ningún derecho a esa época. Lo maltrataban, lo golpeaban. Pues era un tratamiento infrahumano a ese tiempo. Y fíjate que el profeta Muhammad y su compañero aguantaron ese abuso pacientemente, bien bajo
orden divina. Pero Usman, dicen que hicieron eso porque no tenían poder. ¿Es verdad? No tenían coraje. Es que una vez Sí. que tenían poder, entonces hicieron al contrario. Eso es lo que dicen. Pero Pero el problema es que si te viene fijando la primera guerra que fue con ellos, cuando Dios al fin ya dijo el permiso de defender ellos tampoco tenían tantos recursos, eran débiles, no tenían nada, o sea, ningún otro esfuerzo extranjero, no tenía dinero, no tenía arma, no tenía nada. Eran 313 personas, contra 1000. de entre ellos eran niños también. Y entonces contra 100, hay un dicho de 1000 gente, estaban que tenían todo, sabían de guerras, tenían armamento, Espadas y pero ellos tenían la fuerza de Dios. Entonces, la pregunta es que durante esos 13 años de persecución, ¿por qué no, cómo se llama, pelearon con los demás? Porque Dios no había dado permiso. Se defendieron, porque la enseñanza fue, no estamos aquí para empezar guerras, sino, o sea, Según el- el Sagrado Corán, cuando uno está perseguido y está viviendo bajo persecución, no tiene uno derecho de causar desorden. sí, en la Porque sociedad. desorden es peor que persecución. Exacto. Dios, eso es algo muy importante que aclarar, que, que según el Islam, según las enseñanzas islámicas, como mostrado en práctica por el noble profeta mismo, no es permitido crear desorden, ni si uno está recibiendo persecución. Solamente y únicamente un musulmán tiene derecho de salir de esta tierra, porque Dios dice en el Sagrado Corán que si alguien dice eso, voy a pedir de él que no fue tan grande mi tierra que tú tenías derecho de emigrar. Entonces, ellos vivieron 13 años de persecución y al fin decidió el noble profeta de emigrar. Sí, se fueron de Meca a Medina, ¿verdad? Okay. Y ahí fue donde pudieron vivir contra los demás, que eran contra las demás religiones, ahí Sí. estaban en paz. Entonces, cuando pasó el tiempo, Dios mandó el noble profeta que regresaría para Meca, porque ahí es donde el mensaje verdadero tenía que dar las enseñanzas. Ahí es donde tenía que decir a la gente, tienen que creer en solamente un Dios, tenían que quitar todos esos 360 ídolos que tenía la gente. Y Pero eso fíjese, fue un poquito después. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí, Primero ellos seguían persiguiendo, dándole causa, dándole daño, aunque se fueron 200 millas lejos de ellos. Ellos seguían Persiguiendo. insultando, seguían abusando de ellos. Después de un año solo o poco más, llegaron a Medina con un ejército de 1000 personas tratando de eliminar la nueva fe y por supuesto, como ha explicado usted, doctor, pelearon con los musulmanes y los musulmanes ganaron, no obstante que tenían menos de tres veces menos en poder y números. Pero al fin, después de 10 años de más o menos de esta clase de guerra entre los musulmanes y los mecanos, al fin llegó el noble profeta victorioso a su propio país, a su propia ciudad de Meca. Y Esos son tenía 10 años que usted está diciendo desde migración. desde migración, sí. No, Sí. no de interior, porque Sí. ese 13 años son antes Aparte. allá, sí. Entonces, al llegar y al entrar en la ciudad de Meca, regresaron con sí, miles de con personas. 10,000 personas, Islam ya había expandido en todo el país. Pero, ¿qué resultó? Todo el mundo dice que íbamos a ver las preguntas y seguimos viendo preguntas. Hoy también vamos a recibir una pregunta sobre este mismo tema. Pero él perdonó a todos. Olvidó de todas las cosas malas y brutalidades que habían hecho contra él y contra los débiles, mujeres y esclavos. Habían matado unos y otros. Él perdonó a todas las personas. Hasta la mujer quien había dañado el cuerpo muerto de su propio tío. Y yo, sí. Bien Entonces- tío, bien Sí. querido del profeta Sí, Mohammed. sí.
qué ejemplo fantástico, qué ejemplo de misericordia, de clemencia, que nosotros como musulmanes tenemos órdenes de Dios de tratar de adquirir. Entonces el noble profeta perdonó y ¿cómo se llama? En consecuencia de su, ¿cómo se llama? Ejemplo, Sí. todo el país aceptó más o menos. Hay que reconocer también que tenía poder ellos Sí. de hacer Poder ya... y derecho. Exacto. Tenía ahora poder y podían hacer el daño a ellos. Solamente el concepto de venganza que existía dentro Sí, de los exacto. árabes y todavía existe en el mundo. Que Ajá. si alguien ha matado a alguien, tiene derecho de, ¿cómo se llama? Sí. Poner o... Sí, por un ojo, ¿verdad? sí, pero él perdonó y el Islam expandió a todo el país. Y eso es que nosotros, yo creo, tenemos que entender y tenemos que ver que las enseñanzas en papel solamente son las enseñanzas en papel. Si nosotros seguimos el ejemplo del noble profeta y tratamos de practicar las enseñanzas islámicas, así podemos comunicar, difundir con éxito a toda la población del mundo el bello mensaje del Islam. Hoy vamos a tener una pregunta más y vamos a tratar de responder. Me da un momento Sí. nada más. Nada más quería decir que cuando él casó con señora Khadija, que hay una historial pequeña de eso, que ella como supo, ella era una mujer soltera a ese tiempo y poderosa, tenía dinero, movía comercial ahí, o sea, era bien fuerte. Y ella supo de eso, de la honestidad, de integridad del profeta Muhammad, y ella misma mandó mensaje de matrimonio al profeta. La propuesta. Exacto. Y él tenía nada más 25 años, ¿te acuerdas? sí. Entonces él casó porque esa era una mujer valiosa. Aunque había de una altos morales. discrepancia de la edad, Sí. una diferencia de edad de tantos años, 15 años, pero él aceptó ese matrimonio y tuvo un matrimonio bello Exitoso. y bonito. Sí. No, hay mucho de hablar. Por supuesto, no podemos tratar este tema con justicia en 20 minutos, pero de todas maneras vamos a seguir hablando del noble profeta en todos los programas que vamos a hacer. Pero hoy hemos hablado un poquito solamente para dar a ustedes una pequeña mirada a la vida perfecta y excelente del noble profeta. Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Ya vamos a oír esta pregunta y vamos a responder y después seguimos hacia el final. Muy buenas tardes, señores y señoras. Mi nombre es Guido Remache. Yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes. Quisiera saber por qué la religión de Islam, según veo en las noticias, se matan del uno al otro. Es algo que yo quisiera preguntarles a ustedes. Muchas gracias. Doctor, otra vez la misma pregunta que sigue y es una reflexión de dónde está el mundo y cuánto trabajo tenemos que hacer para difundir la verdadera cara y enseñanzas islámicas. Hay que hacer mucho. ¿Por qué matan uno a otro los musulmanes? Recuérdate que la palabra Islam es paz. Paz no puede ser igual a guerra o matanza. No pueden existir en el mismo sitio. El Corán, Sagrado Corán, bien claramente en el Corán dice, si te matas una persona, es como te has matado la humanidad entera. Entonces el mensaje está bien tú has claro. salvado uno, es Como te ha salvado la humanidad entera. Sí. Entonces, yo creo que después de esta clase de enseñanza no hay alguna duda que Islam no te permite coger la vida de un ser humano. Eso no es Pero permitido. es todo lo que existe hoy en día en el mundo musulmán. Es decir, todas las guerras y conflictos y todo eso. El noble profeta había profetizado que en los últimos días las mezquitas van a estar listos y llenos, pero la guía no va a estar ahí. No, sí, lo que pasó es que, o lo que está pasando, las enseñanzas se están equivocando. La gente no saben o no se recuerdan cómo eran esos dichos, esos ejemplos que el noble profeta los trajo. Y ya pasando tantos años, miles de años, la gente cree que
este ejemplo es mejor que el otro o que este dicho es mejor que el otro. Entonces, ahorita todos los musulmanes están confundidos. Entonces, también dijo el noble profeta que iba a venir alguien más, ¿verdad? Iba a llegar otro mensajero de mi sangre, de mi pueblo, que nos iba a regresar otra vez a esas enseñanzas básicas. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestra comunidad de Ahmadiyya. Y el objetivo, él dijo, de este imam que va a venir en los últimos días, más grande objetivo va a tener es traer otra vez la fe y ponerlo en los corazones de las personas y establecer otra vez, reestablecer, rejuvenar, ¿cómo es? Restablecer la vida y la fe en la forma en que existía en el tiempo del noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En la comunidad, ya tenemos en la comunidad Ahmadiyya musulmana, nosotros somos los que creen que esta profecía fue cumplido en advenimiento de Huzur de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, la paz sea con él, quien dijo que Dios había mandado a él en el año 1889, casi 125 años de aquí, hoy. Y hoy en día está establecido en el mundo el califato en la misma manera como fue establecida después del fallecimiento del noble profeta. Y hoy en día tenemos el quinto sucesor del Mesías prometido y con ese sistema de califato. Todas las cosas que está refiriendo este señor no existen entre la comunidad Ahmadiyya musulmana. En lugar de todo eso de que está hablando, tenemos que mostrar a él cómo existen los Ahmadiyyas en todo el mundo. Exacto. Es que eso donde yo estaba pensando cuando estuvimos hablando, que la hadith de profeta Muhammad sobre ese tiempo era tan clara, Sí. que uno lee eso hoy también Y ve el mundo. y ve exactamente en la misma condición. Entonces uno tiene que estar espiritualmente ciego para no ver, perdonando la palabra. Pero la cosa es que él dijo que mira, cuando pasan esa cosa, busquen el imam, el Señor que Dios lo va a mandar otra vez, bajo mandatorio mismo lo de él. No va a cambiar la palabra de Dios, que el Corán va a seguir igual tal y como, pero él lo va a traer la enseñanza espiritual otra vez en ese mundo. Ponerlo en los corazones con su propio ejemplo. Exacto. Usman, no es posible, es por eso que manda Dios siempre la enseñanza con un ejemplo, con Exacto. un profeta. sí. Entonces, con el ejemplo del noble profeta, los beduines de Arabia se convierten en personas de altas cualidades morales y se convierten en líderes del mundo. Y hoy en día lo mismo está pasando. Sí, el Mesías prometido dijo que él tiene un clase de conocimiento, entendimiento, que él está dispuesto a dar. Él está esperando para que lleguen gente a recibir, ¿ve? Entonces, en tiempo de profeta Muhammad, alguien preguntó, ¿cuál es la forma práctica de Corán? Y ella dijo, mira, nada más busque la vida de profeta Muhammad, pasea con él, y ahí te vas a tener una forma práctica de enseñanza coránica. Y ese mismo realmente fue el Mesías prometido, de enseñar otra vez cuál es la enseñanza coránica en forma correcta. Entonces, Usman, la respuesta a este señor es que gracias a Dios, las enseñanzas y las prácticas que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y bendiciones de Dios sean con él, había dado a nosotros, ya están establecidas dentro de la comunidad Ahmadiyya musulmana, fundado por el Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, la paz sea con él, y hoy en día no hay este clase de tratamiento uno con otro dentro de la comunidad Ahmadiyya musulmana. Y nosotros ya estamos al fin de otro programa y quiero dar a todas las personas mirando otra vez la dirección de nuestro website, islamespaz.org. Si tienen preguntas, tienen feedback, pueden decirnos qué clase de preguntas quieren pedir
Vamos a estar respondiendo, primero Dios, cada vez con más información. También, si quieren llamar, pueden llamar al 1-800-949-4752. Nada más que quiero agradecer otra vez a mis amigos que han viajado tanto. Cada vez que estamos aquí, están, ¿cómo se llama? Dando, yo creo, creando una fuente de información para la población latinoamericana que vive en todos estos continentes, casi 500 millones de personas, a quienes todavía no ha llegado verdaderamente el mensaje de Islam. hermano, tal y como otras humanidades. Sí. Gracias. Queremos- Assalamu alaikum. Alaikum Hasta la salam. próxima vez. Amor para todos. Amor para